El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones militares despegaron de Florida para realizar una misión de entrenamiento rutinaria. Eran 15 hombres con experiencia, combustible suficiente y una ruta conocida, pero unas horas después, comenzaron a llegar mensajes de radio cada vez más extraños. Los pilotos estaban perdidos, sus brújulas parecían no funcionar y nadie volvería a verlos. La misión fue conocida como Vuelo 19. 5 bombarderos torpederos Grumman TBM Avenger despegaron de la base naval de Fort Lauderdale, acompañados por instructores y estudiantes. El plan era sencillo: volar hacia el este, realizar ejercicios sobre las Bahamas y regresar a la base. No había ninguna razón evidente para pensar que algo saldría mal. Al mando estaba el teniente Charles Taylor, un piloto experimentado que ya había participado en combates durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante el vuelo, comenzó a expresar dudas sobre su ubicación. Creía que se encontraban sobre los Cayos de Florida y no sobre las Bahamas, una confusión que tendría consecuencias enormes. Los problemas comenzaron cuando Taylor informó por radio que sus brújulas estaban fallando. Desde tierra intentaron ayudarlo, pero las comunicaciones eran difíciles. Algunos pilotos sugerían dirigirse hacia el oeste para encontrar Florida. Taylor no estaba convencido. Pensaba que aquella dirección los llevaría todavía más lejos de la costa. La situación se volvió cada vez más confusa. Taylor hablaba de islas que no podía identificar y de un océano que parecía diferente. Los controladores intentaban calcular su posición, pero cada nueva transmisión indicaba que la formación estaba perdiendo la orientación. Mientras tanto, el combustible comenzaba a convertirse en el verdadero enemigo. En tierra comprendieron que los 5 aviones podían estar en peligro. Los minutos pasaban y las comunicaciones se volvían más débiles. Finalmente, una de las últimas transmisiones indicó que los aviones estaban prácticamente sin combustible. Los pilotos hablaban de tener que amerizar si no conseguían encontrar tierra. Después de esa comunicación, el vuelo 19 desapareció. No hubo una señal de emergencia clara. No hubo un punto exacto de impacto. No hubo restos flotando sobre el océano. Simplemente dejaron de responder. La Marina inició inmediatamente una enorme operación de búsqueda. Aviones y barcos recorrieron una zona gigantesca del Atlántico. Pero mientras los equipos intentaban localizar a los 5 Avengers, ocurrió algo todavía más extraño. Un hidroavión Martin PBM Mariner, enviado para ayudar en la búsqueda, también desapareció con 13 hombres a bordo. En pocas horas, 28 personas habían desaparecido. El segundo accidente alimentó una historia que crecería durante décadas. El área donde habían desaparecido los aviones comenzó a asociarse con el famoso Triángulo de las Bermudas. Escritores y medios comenzaron a hablar de desapariciones inexplicables, brújulas defectuosas y fenómenos desconocidos. Aparecieron teorías sobre anomalías magnéticas, tormentas misteriosas e incluso supuestos portales hacia otras dimensiones. Algunas versiones aseguraban que los aviones habían viajado hacia otra época. Otras hablaban de fuerzas desconocidas, capaces de hacer desaparecer aeronaves completas. Pero la realidad probablemente fue mucho menos sobrenatural. Una de las explicaciones más aceptadas sostiene que Taylor se desorientó y confundió las Bahamas con los Cayos de Florida. Si realmente creía encontrarse en esa zona, sus decisiones de navegación podían haberlo llevado directamente hacia el Atlántico abierto. Además, las condiciones de la misión no eran ideales. Aunque el clima inicial parecía favorable, la situación podía cambiar rápidamente. Una vez perdido el rumbo, encontrar Florida sin referencias visuales habría sido extremadamente difícil,
especialmente cuando el combustible comenzó a agotarse. También existe una explicación probable para la desaparición del avión de rescate. El Martin BBM Mariner tenía una reputación complicada. Era conocido por problemas relacionados con vapores de combustible y algunos lo apodaban tanque de gasolina volador. Un barco cercano informó haber observado una explosión en el cielo poco después de su despegue. Eso sugiere que probablemente sufrió una explosión y cayó al océano. Entonces, ¿qué ocurrió con los 5 Avengers? La hipótesis más razonable es que se quedaron sin combustible y amerizaron en el mar. El problema es que un avión puede desaparecer rápidamente bajo las olas, especialmente durante una emergencia nocturna. Las corrientes también pueden dispersar los restos en una zona enorme. Durante décadas se realizaron búsquedas para localizar los aviones. Algunos equipos encontraron restos de aeronaves en el fondo del océano, pero ninguno pudo relacionarse definitivamente con el vuelo 19. Sin una identificación clara, el destino exacto de los 5 aviones continúa siendo desconocido. Existe además un detalle que alimentó todavía más la leyenda. Taylor había informado anteriormente que tenía problemas con sus brújulas, pero eso no significa necesariamente que los instrumentos hubieran dejado de funcionar. Es posible que el problema estuviera relacionado con su interpretación de la posición y con la propia desorientación del piloto. Lo verdaderamente inquietante del caso es que no necesitamos una explicación sobrenatural para entender lo terrible que fue aquella noche. 15 hombres podían estar perfectamente entrenados y aún así quedar atrapados en una situación imposible de controlar. Una pequeña confusión sobre la ubicación podía convertirse en decenas de kilómetros de error. Después, cada decisión equivocada aumentaba la distancia respecto a la costa. Cuando finalmente comprendieron que estaban perdiendo combustible, quizá ya era demasiado tarde. El vuelo 19 se convirtió en leyenda precisamente porque nunca se encontraron respuestas definitivas. No existen restos identificados de los 5 Avengers. No existe un punto exacto donde se pueda señalar su destino, y las últimas palabras transmitidas por radio dejaron a generaciones enteras imaginando qué ocurrió después. Quizá los 5 aviones se hundieron en cuestión de minutos. Quizá los pilotos sobrevivieron brevemente sobre el océano, esperando un rescate que nunca llegó. O quizá algunos restos permanecen todavía en las profundidades, ocultos bajo kilómetros de agua. La historia del vuelo 19 no demuestra que el Triángulo de las Bermudas tenga poderes sobrenaturales, pero sí demuestra algo mucho más inquietante. En el océano abierto, perderse puede significar desaparecer para siempre. Y aquella tarde de diciembre de 1945, 5 aviones y 15 hombres se internaron en el Atlántico creyendo que estaban realizando un simple ejercicio de entrenamiento. Nadie podía imaginar que horas después sus voces desaparecerían de la radio y que sus aviones terminarían convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación.